Zona Psique, el podcast. Comenzamos. Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. Bienvenidos sean a un episodio más del podcast Zona Psique. Este es un espacio para hablar de la psique y del alma, sus sombras y de su verdad. El día de hoy vamos a hablar de un concepto muy presente tanto en la psicología como en el psicoanálisis. Es la neurosis. Ya nos habían pedido en algún momento que habláramos de la neurosis, porque es un concepto que muchos quieren entender. Y bueno, ya los entendidos del psicoanálisis, pues es un concepto que se maneja como estructura, ¿no? Y bueno, no es un simple diagnóstico, cabe decir, sino que de alguna forma es un lenguaje que nos comunica algo del individuo, del paciente. Porque a veces el síntoma no es otra cosa que una carta de la mente que nos escribe, ¿verdad? Cuando hemos dejado de escucharla. Porque si recordamos también esta frase de Freud que dice, el inconsciente es una voz muy sutil que tarde o temprano es escuchada, ¿no? Y bueno, para hacerme compañía y colaboración, está con nosotros quien es Verónica Ordeñana, psicoanalista en Ciudad de Puebla. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, muy bien, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por otro espacio, ¿no? Por otra cápsula más acá en Zona Psique para colaborar. Pues saludo a nuestros seguidores, a las personas que están interesadas, ¿no? Desde el lugar que nos vean. Efectivamente, me encuentro en la ciudad de Puebla, aquí en México, y bueno, acá le estamos dando para hablar acerca de otro tema interesante que tiene que ver, que ya lo vas a presentar tú, ¿no? Un poco como con esta indagatoria de la psique humana. Claro, pues bienvenida y cabe destacar que pues sí es un tema que a muchos les interesa, ¿no? En primer lugar porque es un tema que de alguna forma causa misterio, ¿no? Y bueno, de hecho se dice que la neurosis, ¿verdad? En sí misma, Sigmund Freud fue pionero en descubrirla, pero cabe destacar que ya había algunos otros investigadores que trataban de encontrar de alguna forma, una causa en el cerebro, ¿no? Sin embargo, Sigmund Freud fue pionero en comentar que no se debía al cerebro, sino que era de la mente. Y eso le da una dimensión única, precisamente, al psicoanálisis y que lo comparte con la psicología, ¿no? De alguna forma, bueno, vamos a hablar también de esta cuestión, ¿no? Eh, ¿Qué es la neurosis en sí de forma sencilla? Es un conflicto psíquico que no se ha resuelto, ¿no? Que genera ansiedad, síntomas físicos, repetición de patrones, angustia, de forma generalizada, ¿no? Pero sobre todo es un modo de vivir, un modo de vivir ante el dolor, ¿verdad? Es exactamente eso. Y de alguna forma se tiene alguna culpa o un miedo en el sujeto y muchas veces y no sabe el por qué. No es una enfermedad mental grave, cabe decir, pero de alguna forma no se puede decir que estés loco o loca, ¿no? Por tener neurosis. Creo que considero que la sociedad misma pues, es neurótica y no es que esté normalizado, ¿no? Pero de alguna manera Sigmund Freud dice que hay una neurosis en la vida misma, ¿no? La neurosis es en muchos casos una forma que tiene nuestra mente pues de defenderse cuando el deseo de alguna forma entra en conflicto con lo que se espera de nosotros, ¿no? Es más que nada eso. Sigmund Freud hablaba mucho de los conflictos intrapsíquicos, ¿no? Que ya explicará en su teoría, ¿no? En su segunda tópica, donde estas instancias, ¿no? Ello, yo y super yo, tienden a ocupar un lugar en la mente, ¿no? Y esta pugna por ocupar ese lugar es lo que se conoce como el conflicto intrapsíquico. Eso es muy interesante porque de alguna manera pues la vida misma nos mantiene en conflicto, ¿verdad? Y eso es precisamente parte de lo que estudia el psicoanálisis, el por qué estamos siempre en ese conflicto intrapsíquico. ¿Y cómo ves esta cuestión, Verónica? Bueno, como lo señalas, bueno, la neurosis trata como de las afecciones, digamos, más recurrentes o dentro de la norma, ¿no? De la psique humana, por así decirlo, y que las ha tratado por mucho tiempo la psicología, en principio, bueno, la psiquiatría,
¿no? Pero justamente se da como, la neurosis da el paso, ¿no? Como a este tratado de las afecciones, ¿no? Porque desde la psiquiatría se ve como una enfermedad nerviosa, ¿no? O del sistema nervioso que genera muchos síntomas psíquicos, ¿no? Es que ese, digamos, esa sería la diferencia entre el tratado de la psiquiatría y, bueno, lo que a partir de Freud, ¿no? Se desvía como un poco del camino y da cuenta que, pues, es una condición que tiene que ver más con una neuropatología, con una patología de la vida cotidiana. O sea, no necesariamente tiene un origen patológico en el sentido que tiene que ver con una alteración orgánica, ¿no? Eso es como lo interesante que habían descubierto también desde el lado de la psiquiatría, que tendría como más causalidades de un aspecto emocional, ¿no? Y lo interesante es que fueron descubriendo, algunos fueron dando lugar, pues como todo ese desarrollo de síntomas que aparecen en el cuerpo. Eso también es como otra cuestión bastante interesante que digamos, Freud trata más, ¿no? Le da más tiempo a dimensionar como la teología de la neurosis, más allá de esta fuente completamente fisiológica, ¿no? O neurológica, ¿no? De alguna manera, eh, observa que hay otro mecanismo que opera, ¿no? Y, y ahí está como esta relación de lo que tú refieres, que en principio Freud dirá como lo intrapsíquico, ¿no? Y que después también las neurosis vienen como en el tratado de la histeria. Eso también es como interesante, ¿no? Dentro de las neurosis, la histeria y la neurosis obsesiva serán como, digamos, estas condiciones que parten, ¿no? De este tratado propiamente de la condición neurótica, ¿no? O de este posicionamiento neurótico, o para algunos la estructura neurótica, que es como la que la mayoría tenemos o presentamos, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo a partir de Freud se le da justamente lugar a creer que hay un sistema o un otro estado, aparte de la conciencia, que va a desplegar una serie de, valga, mecanismos que justamente van a generar esta dinámica psíquica, ¿no? De la que irá como desarrollando para entender y comprender cómo se suscitan estas afecciones, más que verlas como un estado de enfermedad, ¿no? Es una cuestión sí que tiene que ver con el patos, con la patología, pero más bien con este tratado de las emociones y cuando, ante ciertas circunstancias y ante ciertas situaciones, sobre todo en la relación con el otro, o con los otros, ¿no? Se traza una realidad psíquica. Así es. Eso es interesante, ¿no? También, bueno, a Sigmund Freud se le debe esta cuestión de, él encontró que la mente tiene una comunicación muy íntima con el cuerpo, ¿no? Y esto de la psicosomatización, precisamente fue Sigmund Freud quien descubrió parte de este principio, ¿no? Porque, bueno, en sus estudios, en sus estudios se refieren a sus pacientes, ¿no? Sus casos de estudio. Entonces, de alguna forma, vio que la mente guardaba ciertas cuestiones que afectaban el cuerpo. Y estas cuestiones tenían que ver con la emoción, precisamente con algo que él refirió, ¿no? Un trauma sexual en la mayoría de sus pacientes. Ahora, no quiere decir que en todos sean traumas de tipo sexual, ¿no? Pero en sus primeros pacientes eso fue lo que encontró. Y de alguna manera, eso es lo interesante de estudiar la neurosis, porque, bueno, Sigmund Freud encontró esta parte, ¿no? De que, como bien dices, afecta al cuerpo. De hecho, Freud fue el pionero también en estudiar esto del embarazo psicológico, ¿no? Entre sus tantas pacientes, la primera de ellas, que fue Anao, pues también encontró esta cuestión de la psicosomatización, de cómo una emoción no expresada conscientemente se reprimía y de alguna forma afectaba a lo largo del tiempo al cuerpo, ¿no? Eso es lo interesante y, bueno, también cabe destacar que, bueno, en el psicoanálisis no se trata de eliminar el síntoma a toda costa, ¿no? Sino que de alguna forma es escuchar el síntoma. ¿Qué nos quiere decir? Traducirlo, descifrarlo. Porque detrás de cada síntoma hay una historia que pide ser contada. Tal vez la neurosis no es que sea un enemigo, ¿no? Sino que es algo que nos quiere decir la mente. No es un umbral, de alguna forma, una frontera a la cual fuimos orillados, ¿no?
pero que no es que realmente pertenezcamos ahí. De alguna forma es algo que nos quiere decir la mente. Yo a mis pacientes les comento que por lo regular esta cuestión es de todo lo que se repite en nuestra vida, por lo regular nos hace sufrir de alguna manera y se traduce como un síntoma, ¿no? Y en esa cuestión la mente nos quiere decir algo. Eso se traduce en que la mente inconsciente nos quiere decir algo, que algo está de alguna forma mal, algo está mal ubicado, ¿no? Por así decirlo. Y esa es la cuestión en la neurosis, ¿no? Hoy por hoy, cabe decir que el mundo está súper agitado, ¿no? Desde que despiertas, ya me voy y me desayunas y levántate a los niños, ¿no? Esta cuestión también implica un poco un grado de neurosis. Entonces, y de alguna forma la sociedad es neurótica. Eso cabe decirlo, ¿no? ¿Cómo ves? Pues bueno, señalas muchas cosas, ¿no? Al final del día es bastante interesante. Ahora me estoy apoyando, pues sí, ¿no? En las obras de Amorroutu, que parecen como las obras de cabecera de todos los psicoanalistas. Digo, hay otras traducciones, ¿no? Hay otras lecturas que se hacen respecto de la obra de Freud, ¿no? Para algunos, a veces tener o referenciarse desde las obras completas de Amorroutu, ¿no? Como que encuentran ciertas traducciones o ciertas problemáticas. Al final del día, bueno, me estoy basando en eso, porque al final del día dentro de la formación sí vino el cliché de tener esta como enciclopedia freudiana, ¿no? Y donde vas analizando. Y es muy interesante cómo van abriendo justamente el tratado de la histeria para luego dar cabida a la neurosis, ¿no? Si bien Freud, como lo señalas, me parece que tuvo la valentía de señalar aquellas cosas que otros, ¿no? Ya habían como indagado al respecto del tratado de las enfermedades nerviosas propiamente dicho en ese tiempo, ¿no? Pero sí hubo otros pioneros que finalmente estudiaron, ¿no? Digamos, es que la problemática viene, ¿no? Entre los discursos de la psiquiatría o la medicina y, bueno, psicoanálisis, ¿no? Si lo vemos como enfermedad, si lo vemos como trastorno o es una afección que finalmente puede generar una patología, sí, puede generar bastantes conflictos, ¿no? Y crisis en la persona o en el sujeto, ¿no? Y pues sí, de alguna manera ahí podríamos como entender eso que refieres como las enfermedades, ¿no? Porque puede enfermar el cuerpo o tiene una carga, ¿no? Una representación de algo que sucedido en la vida, ¿no? Que se manifiesta a través del cuerpo, ¿no? Puntualmente lo vemos más entre las histerias, esta cuestión de la afecciones psicosomáticas, ¿no? Distinto a la neurosis obsesiva, ¿no? Tienen mecanismos que difieren uno de otro, ¿no? Pero iba a retomar que hay un autor escocés, un médico escocés, William Cullen, que desde 1769 va justamente lo va a proponer, ¿no? Él propone el término de neurosis y esto parte desde 1769 y justamente lo va a encauzar como enfermedades propias del sistema nervioso, como ya lo señalé, ¿no? Y lo interesante acá es que, bueno, bajo ciertos síntomas o bajo ciertas condiciones que veían de los pacientes que trataban, ¿no? Había como ciertos síntomas o mecanismos que desarrollaban la ansiedad, algunas cuestiones compulsivas, obsesivas, ¿no? Como ciertas repeticiones de comportamientos, conductas y demás que se le da desde acá y dijeron, bueno, hay algo que afecta, ¿no? Al paciente, pero no tiene un origen propiamente o estrictamente orgánico. Y entonces ahí viene como ese desfaz, ¿no? Crea un conflicto, como bien lo señalas, y genera efectos. Entonces Freud sí, me parece que al escuchar a esos pacientes y pudo dar cuenta que había un otro estado, ¿no? Que generaba, como ya lo señalé también, estos mecanismos y que sí, lo que era es hacer como el tratado en función de escuchar cuál era ese conflicto, ¿no? Y cuál es lo que, digamos, alimentaba ese mecanismo que llevaba a manifestarlo, expresarlo de diferentes formas en los pacientes a los cuales atendía, ¿no? Eso es como lo interesante. Y bueno, lo interesante también es cómo viene el tratado de la histeria, luego da lugar a la neurosis, a los tipos de neurosis, a cómo se va constituyendo la neurosis, y también esta parte de la angustia, ¿no? Entonces,
fue como justo desarrollando ahí cuestiones en donde fue evidenciando que existen, perdón, se me acaba la batería, perdón, otras variables u otros factores que no necesariamente tenían que ver con un componente orgánico para decir que el sujeto puede enfermar, ¿no? Y tiene que ver con el tratado del afecto, con esto que decías de las representaciones, ¿no? Lecturas que se hacen después, algunas sí cuestionan como esta condicionante del trauma. Porque si bien dentro de la teología de la neurosis o propiamente de la histeria tiene que ver con esta cuestión de la sexualidad, ¿no? Y cómo fue el cataclismo para muchos decir cómo la sexualidad puede ser algo que esté eh, generando estas condiciones o estos estados afectivos. Sí, y es que, bueno, cabe decir también que Juan David Nash incluso dice que las enfermedades como la histeria precisamente y no son iguales a las histéricas que analizaba Sigmund Freud, ¿no? Es decir, que las enfermedades o los trastornos de alguna forma también se van adaptando, van cambiando, no son los mismos, ¿no? Hoy en día vivimos otro tipo de trastornos, hoy en día no son las mismas histéricas que las histéricas de Freud o los histéricos, ¿no? De alguna manera, antes también se creía, por ejemplo, que la histeria era solamente única y exclusiva de la mujer, ¿no? O sabemos que no, que de hecho de ahí viene el nombre, histeria, ¿no? Pero cabe decir que también la enfermedad o el trastorno se va adaptando a todo lo que se vive como sociedad y de alguna manera es un reflejo, siempre va a ser un reflejo de lo social y también de lo individual, ¿no? De alguna manera no se puede separar uno del otro y yo les voy a comentar, por ejemplo, cómo se puede detectar de alguna forma una persona con neurosis, ¿no? Hay algunas señales y algunos síntomas con los que se puede identificar alguna proporción a la neurosis, ¿no? Las personas neuróticas especialmente son vulnerables ante los cambios en el medio ambiente, padecen más estrés y son menos capaces de enfrentarse a él, ¿no? Por otro lado, dijésemos que hace también referencia a problemas de gestión emocional, es decir, que prácticamente en todas las áreas de la vida en una persona y no puede confrontar en sí mismo esta cuestión de las emociones, ¿no? Los individuos que tienen una alta puntuación, por ejemplo, en algunos test del neuroticismo, son más propensos a sufrir afectividad negativa, ¿no? Es decir, síntomas que son precisamente de tipos depresivos, ¿no? De alguna forma, la neurosis es un trastorno psicológico, psíquico, que hace sufrir a las personas que lo padecen, pero no es, de alguna forma es una condición relativamente manejable, ¿no? No hay una presencia de cuadros graves, por así decirlo, que suelen asociarla, por ejemplo, con la psicosis, ¿no? O, por ejemplo, con delirios y alucinaciones. En la neurosis, el individuo permanece en contacto con la realidad, eso cabe decirlo, ¿no? No hay una despersonalización. Y de alguna forma, los pacientes sienten que algo va mal en su vida, pero no saben el por qué, ¿no? Y es por eso que es tan difícil, dijésemos, autodetectarla. Por eso es importante acudir a un especialista de la salud mental, ¿no? No dijésemos precisamente a un psicoanalista, pero si tienes la oportunidad de ir con un psicoanalista, pues hazlo, ¿no? Tener el micrófono apagado. Sí. Sí. Finalmente, cuando hay algún conflicto o cuando alguien llega a tener un estado de crisis, pues es momento de preguntarse, o sería bueno preguntarse, ¿no? Darle lugar a eso que está ocurriendo. Y de ahí, digamos, poder tener una cierta postura, ¿no? Cierta decisión frente a eso que ocurre, de lo cual no sé, desconozco, y de ahí considerar justamente el tratado de desafección, por así decirlo de una manera clásica. Y ya decidir al final del día con quién uno querrá hacerlo, ¿no? En esta propuesta profesional y laboral de que hay muchas vertientes en el campo psicológico, ¿no? O sea, el que decida ir o no con un psicoanalista
Marca la diferencia en tanto la formación definitivamente en la mirada de lo que se trata de un proceso psicoterapéutico, ¿no? La interpretación y otras cosas que se juegan evidentemente. Pero al final del día, lo que importa es la demanda que ejerce el sujeto en función de eso que desconoce de sí. Y es finalmente una posición desde la filosofía y un ejercicio, me parece ahora responsable de siquiera preguntarse qué pasa con uno mismo, ¿no? ¿Quién soy? Ahora ya no hay tanta chance de hacernos esas preguntas y cuando se hacen uno cae en una crisis existencial insostenible, ¿no? Por ende, sí sería prudente y bueno, ser acompañado por alguien que haga un poco más fácil el trayecto de ese camino espinoso, ¿no? Y que pueda sostenerse en función del tratado de su sufrimiento en general, como la propuesta de psicoanálisis que se hace, ¿no? La cuestión acá es que siempre hay un estado de insatisfacción, ¿no? Con las neurosis nos señala eso. Siempre hay un estado de insatisfacción que entra en conflicto con lo que se desea, ¿no? Y con un estado de moralidad, viéndolo desde Freud, desde un pensamiento clásico, ¿no? Con esta, tú lo señalas como despersonalización, yo lo señalo como una escisión, ¿no? Porque justamente a partir de escuchar a las histéricas y sobre todo con los estudios de Charcot a través de la hipnosis, ¿no? Freud da cuenta que hay un otro estado y donde el sujeto, más que despersonalizado, hace una escisión y a través de la escisión es que puede dar lugar a toda esta serie de mecanismos que parten más allá de ese estado consciente, que hasta en ese momento la medicina trataba justamente de dar respuesta al origen de muchas de las enfermedades, ahora trastornos, ¿no? Porque ya cambió también la acepción y su localización. La bronca dan cuenta que con la histeria o la neurosis no hay localización. ¿Dónde la localizas? ¿Hay una serie de síntomas? Sí, esos son innegables, pero no cumplen estrictamente con la rigurosidad científica como para señalar que provienen de un estado orgánico. Hay otra cosa que genera mecanismos que constituyen una no solo realidad psíquica, ¿no? sino un funcionamiento distinto a la conciencia, que es la subjetividad al final del día para algunos, ¿no? Y entonces eso cómo se trabaja o cómo eso se entiende, cómo eso se comprende o cómo a eso se le da solución. Entonces Roy ahí sí fue muy atinado en desarrollar justamente, ¿no? A través del psicoanálisis, pues esta propuesta de vamos a escuchar. Y no se trata de eliminar los síntomas, sino hacia dónde nos conducen en función de ir conociendo más al respecto de esos estados, ¿no? Y qué se juega para determinar la constitución desde la infancia hasta la vida adulta. Entonces, sí, la cuestión del trauma me parece que hay que tener como mucha prudencia porque desde Charcot, incluso de Breuer, sí se señala que hay una condición de trauma, pero lo ven como una impresión, como algo que dentro de la relación o el afecto no puede ser elaborado o genera como mucho impacto, ¿no? Algo de la afectividad no entra, digamos, en la lógica de la conciencia y por eso desarrolla otros mecanismos para poder ser descargado, ¿no? Y sobre todo la fantasía. Me parece que el trauma también desde ahí, más de dar cuenta de que sí hubo muchos abusos o no, que no eran escuchados para la época y darles lugar desde ahí, sí empezó a también dimensionar Freud que hay una cuestión de la fantasía, ¿no? Y Charcot también, de las ideaciones, ¿no? Que se conjuntan con estos estados afectivos, afecto. Lacan lo pone muy bien al decir que son cuestiones de afecto, y efecto, que no parten como este estado de, en una relación de causa-efecto hay consecuencias, ¿no? Hay un estado afectivo, la emoción, que cuando algo se suscita en la relación con el otro, la relación con el objeto, en la cotidianidad, queda una representación, pero no puede tener como este trámite hacia la conciencia. Por eso, para algunos psicoanalistas, referir la neurosis tiene que ver con un estado de represión, ¿no? Es una operación traducida como una represión, siendo un mecanismo que va a generar y que va a construir justamente lo inconsciente. Para Freud lo va a proponer en dos vertientes, la represión primaria y secundaria. Estamos hablando de los tiempos, no es lo mismo la neurosis y algunos citan que a partir de los 6 años vendría como
esta posibilidad, ¿no? Porque ya hay mayor conciencia, por así decirlo, y algunas cuestiones de su propio desarrollo en cómo se va, a que tenga a ser más afectado, ¿no? Por las emociones, por así decirlo. Y pues bueno, va a tener un funcionamiento, una operatividad distinta. Siempre con la necesidad de descubrir algo nuevo. Estamos de regreso de este breve corte. Bueno, les comentaba posteriormente, hace rato, lo de los síntomas, precisamente porque muchas personas me han preguntado, ¿no? Más o menos cuáles son los síntomas aproximados. Se les comenta así de alguna forma en general. Claro que lo más adecuado es que asistan ustedes a un psicólogo, porque estos videos pues no sustituyen ninguna terapia, ¿no? Entonces, los menciono de forma general, igual pues les puede ayudar a evidenciar alguno de estos. Nos quedamos con la idea de Verónica, que estabas diciendo hace ratito, que se nos cortó ahí el audio. Bueno, listo, es que no sabía si era mi internet o eras tú. No, creo que fue tu lab o algo por allá, pero acá está bien. Bueno, ok, me disculpo por estas cuestiones tecnológicas, pero bueno, ya estamos de vuelta. Sí, comentábamos acerca, ¿no? No es que sean otros referentes, pero digamos otras lecturas que pueden incursionarse en relación a la neurosis, ¿no? Como algunos psicoanalistas dentro de las tradiciones. Si bien interviene un mecanismo de represión por este estado de conflicto en el que entra el sujeto, ¿no? O la persona. Para algunos sería lo más adecuado traducirlo como un estado de desplazamiento, en donde justamente se busca o el yo tiene este mecanismo para protegerse de algo que encausa un afecto que desborda o rebasa, por decirlo de algún modo, al individuo, ¿no? Estamos hablando respecto al trauma, estábamos respecto hacia la teología sexual que descubre Freud, ¿no? En relación a las neurosis y sobre todo la histeria, ¿no? La diferencia entre uno y otro estado, pero finalmente tiene que ver con una cuestión también de angustia. Algo eh, en cuanto al afecto, ¿no? De la relación del patos, en este sentido de las pasiones, de las emociones, se juega y es algo intraducible. Entonces la neurosis se puede pensar como un mecanismo de defensa que lo que busca es uno bajar el estado de tensión, de perturbación o de displacencia en la conciencia del sujeto. Entonces hay algo que se activa en el yo, en ese estado consciente que pone esa barrera, ¿no? Como en este otro estado de lo inconsciente y lo psíquico, y pues va a desplegar una serie de síntomas que, como lo mencionabas, sí tiene que ver un poco con el desciframiento, con la interpretación que se da de esos síntomas para dar cuenta, ¿no? De cómo fue afectado el sujeto de tal manera que generó ese tipo de mecanismo, ¿no? Y que digamos, posicionan dentro del lado de las neurosis, dentro de la histeria o desde este otro lugar en las posibilidades, ¿no? La perversión, la psicosis, ¿no? Dependiendo de esto. Entonces, lo que ocurre es que se va a intentar desalojar, ¿no? De la conciencia todo aquello que produzca insatisfacción. Uh-huh. Y tiene que ver con un sentido de embarazo, ¿no? De vergüenza, que finalmente generan o encausan estas emociones. Entonces, lo que también va a decir que esta condición del trauma tiene que ver con una serie de mecanismos en cuanto a la mortificación. Algo produce cierta mortificación, ¿no? Te decía también que estaba interesante cómo va a desarrollar el estudio de las neurosis y cómo lo va a relacionar también con angustia. Entonces, esta cuestión del trauma tiene que ver con un evento que ponga al sujeto en un estado de amenaza. Ese es el punto, ¿no? Un evento traumático en un sentido que algo suceda, algo se genere en la relación con el objeto, con los otros, que encausa un desplazamiento, una sustitución, una representación con la cual el sujeto no puede lidiar, no puede elaborar, no puede traducir al estado de la conciencia, de aberración o culpa o vergüenza, ¿no? Que justamente, digamos, genera esa barrera, por así decirlo. Pero lo que pasa es que eso
eso que afecta quiere surgir, ¿no? Está en un estado latente, insistente, ¿no? Exactamente. Que yo diría, es un estado latente. Y de alguna forma es interesante lo que mencionas porque es un estado en el cual hay una angustia permanente, ¿no? Yo mencionaba las señales y síntomas porque de alguna forma, pues, la gente me preguntaba, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Y de alguna forma, las señales son generalizadas, ¿no? Pero se les recomienda ir a una terapia. Dentro de estos síntomas y señales está el número uno, que es la sensación permanente de tristeza. El segundo es apatía y falta de interés por realizar actividades, ¿no? De alguna forma, problemas en sus relaciones personales debido a su baja tolerancia a los demás, una alta sensibilidad y ser susceptible, ¿no? Como que de todo sospecho, ¿no? De alguna forma se muestran irritables, agresivos y frustrados, emocionalmente inestables. Esto de forma general es parte de la sintomatología, ¿no? De Claro. alguna forma es esa cuestión que mencionas, algo no cuadra en el interior y quiero descifrarlo a través de lo externo, ¿no? Esa cuestión. Pues se sustituye, ¿no? Más bien, se sustituye, ¿no? Por eso es como una cuestión de desplazamiento. Algo que no puedo tramitar la conciencia, ¿no? Porque genera ese embarazo, como señala Freud, ¿no? En la angustia genera un estado, una posición para poder lidiar con ese conflicto. Y entonces, uno, por así decirlo, algo del cuerpo se enferma, ¿no? Con las histerias. Es como algo que caracteriza, ¿no? Como esta cuestión psicosomática que señalas. Y en el obsesivo puede desencadenar como otros estados u otros síntomas que tienen que ver, digamos, ¿no? Como con esto que señalas, la irritabilidad, ¿no? Hay una serie de círculos que se llaman neuróticos anónimos, ¿no? Todos somos anónimos. Y si estamos hablando de que se trata de una cuestión de angustia, de baja frustración o de tolerancia, ¿no? A ciertas cosas y de recurrente insatisfacción, pues bueno, todos cabemos en ese encuadre, ¿no? Perfectamente, sin ningún malestar. Pero bueno, dentro de, digamos, ahora se dirá que el término de neurosis para el ámbito de la psicología clínica aplicada, ¿no? Con este rubro científico, propiamente dicho, incluso desde la psiquiatría, ha pasado a un trastorno de la ansiedad, incluso el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, ya no es como tal un término que dentro de este campo sea tan utilizado para el psicoanálisis, pues sigue vigente, ¿no? Como estructura. Entonces, también es como interesante ese posicionamiento, vuelve a lo mismo, ¿no? De estos referentes y estos campos para el tratado de la salud mental, ¿no? O el tratado de los conflictos psicológicos o psíquicos, ¿no? Dirá, como señalé, es el paso de una neuropatología a una psicopatología, ¿no? Con la propuesta de Freud y lo que se va a desarrollar o propone en psicoanálisis. Entonces, al final del día es a través de la psicoterapia o del acto analítico, ¿no? Hacer el tratado de ese sufrimiento del sujeto y la posición frente a esos conflictos que ha desencadenado una serie de mecanismos y de síntomas por las cuales es la manera que tiene o que tenemos para lidiar y movernos en el mundo, ¿no? Relacionarnos con otros, ¿no? Siempre es el peso del afecto, de las emociones, de este patos que desde una visión clásica, pues claro, puede enfermar, ¿no? El cuerpo, ¿no? Por supuesto, el estado mental, ¿no? Como señalas, en un estado de concretud. Pero al final del día, pues va constituyendo la relación que tenemos con el otro, con lo social, y finalmente se habla de responsabilidad subjetiva, si es que podemos llegar a conseguirla, ¿no? Que es finalmente dar cuenta que el no todo existe, ¿no? Y lidiar justamente con esas frustraciones, con esas imposibilidades, ¿no? Con este deseo que a veces se nos vuelve un hastío. O sea, al final del día, como dijiste, alcanzar la felicidad no es el propósito o el cumplimiento del psicoanálisis, es dar cuenta de que no todo se puede, ¿no? Exacto. O sea, no todo en función de que siempre vamos a estar en falta, porque precisamente por este estado de falta es que hay deseo. Claro, hay una condición con Lacan, ¿no? Que se juega desde ver también una posición muy gozosa. Me parece también que se juega un poco ahí y se da el giro de
de ver ahora las neurosis, ¿no? Como un regocijo siempre de generar todo o propiciar todo o todo el escenario, por así decirlo, en la vida para nunca salir de ese sufrimiento también, Claro, ¿no? y es que al neurótico tiene la sensación de que algo le falta, ¿no? Algo y no sabe qué es exactamente. El neurótico de alguna forma tiene dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás, aunado a lo que ya les comenté de las características, ¿no? Los neuróticos tienen un problema en su lugar de trabajo, tienen algún problema con los ámbitos donde existe convivencia con otras personas, ¿no? Hasta el punto en que en algunos casos muy severos, por así decirlo, pueden ejercer maltrato psicológico a otras personas, ¿no? Y de alguna forma, el neurótico empieza a vivir su neurosis como un estilo de vida, lo adopta de alguna manera y dice, así soy yo, ¿no? Es muy común escuchar a este tipo de personas, así soy yo y que me aguanten, ¿no? O no saben que así soy yo, ¿para qué me invitan, no? Esa es la clásica ¿Sabes? Así que, frase. ¿para qué me invitan, no? O sea, ustedes son Ajá. los culpables. Que eso, digamos, vendría a ser como el ejemplo, ¿no? En lo burdo, Sí, pero es sí. cierto, ¿no? Si se espera tener una responsabilidad subjetiva es eso, de no se trata de que te invitemos o no te invitemos, se trata de que a veces te tienes que como comportar y asumir en las consecuencias de tu, Ujú. de cómo dices ser, ¿no? También. Claro, y algo común también es que desarrollan poco a poco pensamientos y preocupaciones recurrentes en su mente que tienen que ver con eventos catastróficos, los empiezan a ubicar en su mente y repetir, ¿no? De alguna forma se diferencia un poco del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pero tienen ahí bastantes cosas en común, ¿no? De alguna forma, empiezan a ejercer ciertos, incluso hasta rituales, ¿no? Y eso es interesante porque de alguna manera es cómo se comunican con su falta, cómo se comunican con esa cuestión. Lacan, ¿no? Diría que es cómo se comunican con esa ausencia, ¿no? Y eso es lo interesante de estudiar exactamente la neurosis, ¿no? El neurótico de alguna forma puede conllevar a un aislamiento social, siempre evita de alguna forma el deseo, ¿no? Vemos, por ejemplo, comúnmente en alguna cita, ¿no? Si él es o ella es soltero y, bueno, llega a una cita, llega el momento de la cita y busca algún pretexto de que algo va a salir mal y busca algún pretexto para no llegar a la cita. Es que ella es Leo, yo soy Virgo y no congeniamos, ¿no? Pero lo acabo de pensar ahorita, antes de generar la cita, posterior a generar la cita, perdón, ¿no? O sea, siempre hay algo en el neurótico que evita, de alguna forma, entablar la verdad con su deseo, ¿no? Y eso es interesante. Pues sí, es que creo que tiene que ver más bien, no creo. Está relacionado más con un estado de angustia, ¿no? Pues sí hay una falta ahí fundante, efectivamente, pero este es un estado de amenaza, ¿no? Y algo que castre, ¿no? La angustia, ya no hay mucho tiempo y vamos a ir para el cierre, pero tiene que ver con ese estado de amenaza, por lo cual el sujeto se tiene que defender, ¿no? Hay algo del tratado de las emociones que no se puede y hay una representación Ante la en castración. relación a lo que es insostenible, a lo que no tiene sentido. Esa es la problemática, ¿no? O sea, acá lo desarrollará, pero desde Freud, o sea, la angustia se ve como un estado finalmente frente a la castración y dirán cómo se come, mastica y qué significa eso. O sea, finalmente la castración sí tiene que ver con esta cuestión de lo que pone falta, del no todo, ¿no? Ajá. Pero tiene que ver con este estado de amenaza, ¿no? O sea, cómo el objeto, como el otro puede amenazar y ponerme en riesgo y en peligro. Y entonces, o también las fantasías. Es que también hay un componente de ideación y de fantasías en donde incluso el yo se protege de sí mismo, ¿no? Por eso despliega toda esta serie de mecanismos, porque Exacto. son insostenibles e incomprensibles para la conciencia. ¿Por qué? Porque hay un referente social, hay un otro que nos dicta que debemos ser, deber ser, y tiene que ver con esa composición, también me parece del ideal, ¿no? Del super yo. El El super yo superior. como esta barrera que justamente nos conduce en ahora ética, ¿no? Pero tiene que ver con esta cuestión moral, ¿no? Del bien, del mal, diferenciar, de conducirnos como buenas personas, malas personas. Y entonces eso genera
un super yo, ¿no? El deber ser y una problemática De que hecho, también tiene que ver con el ser. hay un miedo constante, ¿no? No reconocido conscientemente hacia esta castración. Precisamente porque a lo mejor es muy probable que en la etapa infantil eh, este super yo fue de alguna manera muy exaltado, ¿no? Y ya dirá Juan David Nacio, el super yo de alguna forma acorrala al yo. En otra conjunto de ideas se podría decir que el, un yo más fuerte tiende a defenderse menos, a crear menos mecanismos de defensa, ¿no? Y bueno, ya para ir a la conclusión, yo nada más les recomendaría que si tienen algún síntoma de los que se acaban de describir, si entiendes, si tienes pensamientos recurrentes, por lo regular catastróficos hacia el futuro, si postergas las relaciones humanas, ¿no? El deseo, es porque hay algo que posiblemente sea neurosis y que es importante escucharlo, atenderlo, porque es parte de ti y de alguna forma es un llamado a tu mente, ¿no? Yo me despediría con eso y dejándoles también pues mis redes sociales. A mí me encuentran como Carlos López Psicoanalista en el Facebook y me encuentran como carlos.lopez.psicólogo en el Instagram, así como en TikTok, YouTube y Facebook, pues como Sonacite, ¿no? ¿Nos quisieras dar alguna conclusión, Verónica? Pues, más que conclusión, cierre y siempre la invitación de que si algo de aquí, en la transmisión que se hizo el día, hay algo con lo cual checas, ¿no? Es importante finalmente darle lugar, ¿no? Darle lugar y poder sostenerte para, pues, encauzarte los efectos que eso puede desencadenar, ¿no? Y siendo acompañado. Sobre todo porque ya hay un nivel de desbordamiento social bien cañón, ¿no? O sea, Sí, exacto. se dice que estamos ya en un punto de poca tolerancia, mucha frustración, mucha violencia, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí es momento de detenerse a pensar si podemos hacer algo y hacernos responsable, ¿no? Y no caer en esto de, pues, pues si ya sabes cómo soy, No, pues de ¿por qué no cualquier, me invitas, ¿no? no? Exacto. Entonces, si este chusco y demás, finalmente es otra de las formaciones de lo inconsciente, ¿no? Los síntomas que Ujú. existe. Y Y algo, como dice, de juego a juego, pues la verdad, de broma en broma, la verdad se asoma. La exacto. cuestión es mantenerse con esa verdad con la que uno se encuentre, eso podría decir, ¿no? Y al igual que tú, pues bueno, está el servicio siempre a su disposición, ¿no? Por aquellas personas que estén interesadas, acercarse finalmente a través de Zona Psique contigo, o igual a través de mis redes sociales, ¿no? Me encuentran como Verónica Ordeñana en Facebook, en Instagram, mis fanpage como Infantia, Psicoanálisis, Psicología y otros saberes, tanto en Facebook como en Instagram, ¿no? Y bueno, el quehacer está ahí disponible para quien lo Este demande. tema, este tema fue muy interesante y si quieren que sigamos hablando de este tema, podemos hacer una segunda parte. Es muy interesante porque de alguna forma la misma sociedad nos conlleva a la neurosis, la misma sociedad. De alguna manera, Lacan dirá que el deseo es evanescente, ¿no? En el neurótico, es decir, se esfuma, tal como aparece casi se esfuma, y tendemos a ver el deseo del otro, y por eso dirá Lacan que el deseo muchas veces es el deseo del otro en esa cuestión. Acabamos cumpliendo los deseos de los demás inconscientemente. Yo te invito a que asistas a terapia, ¿no? Y reconozcas y conozcas parte de ti, ¿no? Parte de que desconocías, esa cuestión inconsciente, ¿no? En lo particular, bueno, yo doy terapia aquí en Toluca y Metepec, o en línea también a través de estos medios, ¿no? Que nos han servido mucho a los psicólogos últimamente, ¿no? Pues Pues gracias. muchas gracias, Carlos, ¿no? Al igual que tú, bueno, el servicio también está en presencial en línea, yo me encuentro en la ciudad de Puebla, ¿no? Pero bueno, con Zona Psique se pretende justamente generar cuestionamientos, preguntas, espacio para el análisis, dar como esa pequeña pautita, ¿no? Para que te interrogues hacia ti mismo y más que entrar en conflicto, pues puedas decidir ser acompañado por alguien, ¿no? O sea, si de por sí nos sentimos solos y a Exacto. veces justo que estamos solos, no necesariamente o estrictamente se tiene que jugar la vida en ese sentido, ¿no? Pero bueno,
esa es la propuesta y aquí seguimos en una siguiente cápsula y sí, es un gusto escucharlos y saber qué piensan, sus opiniones Ujú. al respecto de pues todas las cápsulas que hemos abordado y los temas que consideramos que pueden ser de su interés. Y recuerden pues que no están solos, ¿no? Siempre hay profesionales que estamos ahí al pie del cañón tratando de ayudarles. Y pues esto sería todo. Que el psicoanálisis los acompañe. Gracias, bro.